vamos a la palabra. Hemos venido por una palabra. Estamos conectados por una palabra. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Busque el libro de Marcos, por favor, capítulo 8, verso 31, donde Jesucristo anuncia su muerte. Vamos a leer esta parte hasta el verso 38, donde Jesucristo anuncia, y Él tenía claro lo que iba a suceder con su vida. Él tenía claro lo que iba a pasar, lo que venía. Y es impresionante cómo Él comienza a enseñarlo y a decirlo todo lo que iba Él a vivir, cómo Él iba a morir y cómo iba a resucitar. Pero cuando a nosotros nos hablan de la muerte, esa palabra para nosotros es un fin. Muerte a nosotros nos aterroriza, a nosotros nos descoloca. Cuando un doctor viene a darnos un dictamen y nos da un dictamen de muerte, nos descoloca, nos desanima, nos hace mal, nos baja las fuerzas. Jesucristo vivió esto y lo experimentó porque Él lo enseñó, lo predicó a los discípulos. Y vamos a darle lectura, verso 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no puedes, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendito Señor, glorias sean dadas a ti por esta palabra. Alabamos, bendecimos tu nombre. Enséñanos, Padre, danos fuerza, danos fortaleza. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a alcanzar, Señor, todo el entendimiento y el conocimiento que necesitamos, Señor, para entrar al reino de los cielos. En el nombre soberano de Jesús, la gloria, la honra y el honor para usted siempre, Señor, por todo lo que vas a hacer. Amén y amén. Va a estar tremendo, hermano, hermanas, amigos, esta palabra, porque es una palabra gloriosa, una palabra que Dios nos da para cada uno de nosotros, y tenemos que darnos cuenta los personajes que están en esta palabra. Está Jesucristo, los discípulos, pero hay un discípulo aquí que es Pedro, y Pedro, para que usted lo sepa, Pedro es la semejanza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo, diga yo. Yo y usted somos la iglesia. Entonces, cuando usted se enoja con Pedro leyendo la Biblia, enójese con usted mismo, porque es el fiel reflejo de la iglesia, de nosotros. Pedro actúa en todos los sucesos que acontecen, refleja el corazón de nosotros, refleja nuestro carácter, refleja nuestra necedad, refleja nuestro ímpetu, lo refleja todo como nosotros somos. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y leemos a Pedro y nos vamos en contra de Pedro, pero ¿cómo Pedro? ¿Qué se le ocurre Pedro? Siempre Pedrito, y hablamos mal de Pedrito, pero en el fondo Pedro es el carácter de la iglesia, es el carácter de cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar a Pedro y chequearnos nosotros. Si Dios nos habla a través de Pedro, nos está hablando a nosotros.
nos habla a cada uno de nosotros, que cometemos muchas veces los mismos errores o peores errores que Pedro y cometemos esas faltas, pero Dios siempre te sigue amando, Dios siempre te sigue llevando a niveles mayores y Dios siempre te va a querer llevar a niveles mayores. Entonces es aquí donde comienza el Señor a enseñarles, es decir, y dice, el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estos, dice ahí en el verso 32, esto les decía claramente. O sea, les estaba hablando claramente. No les estaba diciendo una parábola, no les estaba hablando en inglés o en otro idioma, sino que le estaba hablando claramente a sus discípulos. Miren, esto me va a pasar. Esto va a suceder, es necesario que yo padezca, es necesario que, voy a sufrir, me van a tratar mal, me van a hacer mal, pero todos los ancianos, todos los sacerdotes, todos los principales de la sinagoga, los principales de la nación me van a tratar mal, pero yo voy a morir, me van a matar, pero también voy a resucitar. O sea, claramente le está diciendo, pero voy a resucitar. Pero como que Pedro no tomó eso. Pedro no tomó la parte del resucitar. Él se quedó con el sufrimiento y con la muerte. Y es ahí donde la iglesia, recuerda que estoy hablando de Pedro, al hablar de Pedro hablo de la iglesia. Hablamos de nosotros. Nosotros nos quedamos con lo feo, con lo malo, pero no vemos el resultado que viene, que es la vida eterna. No vemos el resultado que la iglesia debe recibir, y Pedro no recibió. Pedro se quedó con el sufrimiento y él no quería ver a su maestro, a Jesús, sufrir. Él no quería verlo, él decía, pero ¿cómo no? Esto no puede ser. Y empezó a pensar naturalmente, empezó a pensar en su corazón de forma lógica, de todo lo natural. Y dice en el verso 32, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y este texto sale en Mateo 16 también, busquémoslo ahí porque hay unos detalles que se diferencian del uno del otro, son poquitos, pero en el relato, por algo está escrito en 3 evangelios porque es muy importante, ¿cierto? Cuando se repite en los varios evangelios es porque es tremendamente importante para nosotros, la enseñanza. Mateo 16, verso 21 dice, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten, y esa es la diferencia que yo quiero hacerle notar, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, cuando Pedro le está reconviniendo al Señor, él le está diciendo que tenga compasión. Y yo quiero ir al diccionario, dice reconvenir, reprender, dice suavemente a una persona por algo que ha dicho o ha hecho mal. Un regaño también se puede tomar como o reprochar. Es lo que estaba haciendo Pedro, sutilmente. Es lo que está haciendo hoy en día la iglesia, sutilmente. Suavemente, dice, reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o ha hecho. Y lo está reconviniendo, le está diciendo que tenga compasión. Entonces, la compasión, también vamos al diccionario, buscamos la palabra compasión, sentimiento de tristeza, dice que produce el ver padecer a alguien o que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, remediando o evitándolo. Similar es lástima, conmiseración, misericordia. Eso tiene que ver con compasión. O sea, Pedro le está diciendo, ten compasión de ti mismo, ten lástima de ti mismo, ten misericordia de ti mismo, ten conmiseración de ti mismo. Le está diciendo al Señor, al Maestro, le está diciendo, oiga, es la palabra lástima, es fuerte. Ten lástima. Le está diciendo, ten lástima de ti mismo. Hoy en día la iglesia piensa de esa manera. Por eso que el Señor Jesús, más abajo, porque esta prédica se va a llamar niégate a ti mismo. Porque le está diciendo Jesucristo, lo entiende tan claro,
Porque muchos a veces lo reflejamos y decimos, Jesús vio al diablo ahí. Por eso que lo reprende. No. Mire, Jesucristo está viendo a un hombre que está mirando lo terrenal, que está hablando sin fe. Porque Jesús le está diciendo, yo voy a padecer esto, pero mi fin es este. Voy a resucitar. Aleluya. Gloria a Dios. Es como que Abraham le dijera a Sara, voy a matar a Isaac y voy a volver, pero va a volver resucitado. Sara no le iba a creer, ¿cierto? Entonces, Pedro le pasa lo mismo. A Pedro le pasa lo mismo. Él no estaba creyendo las palabras que él le habló claramente. Claramente, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Es necesario. Diga conmigo esa palabra, es necesario. Es necesario que le creamos a la palabra del Señor. Si Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Si Él dijo que todo aquel que creyera en Él iba a resucitar también junto con Él, vamos a resucitar junto con Él, porque estamos creyendo a su palabra. Y eso es fe, eso es la fe. O sea, Jesucristo a Pedro le está demandando fe. Él no ve fe en su comentario, más encima Él lo aparta y le habla sutilmente, suavemente. Y hay algo que usted y yo tenemos que conocer de nuestro enemigo, de nuestro adversario, que nos va a usar y que va a hacer que nosotros andemos pensando con compasión hacia nosotros mismos, con lástima hacia nosotros mismos. ¿Por qué no te levantas temprano a orar? ¿Por qué no oras a tal hora? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esto metido en nuestra cabeza, porque el sentir compasión hacia nosotros mismos está hablando de que no somos capaces de renunciar a nosotros mismos. No sé si me explico. Cuando habla de compasión, le está diciendo, Señor, tú tienes derecho a que no te hagan daño. Entonces nosotros tenemos un derecho como persona, tenemos derecho a dormir, tenemos derecho a descansar y está bien y está correcto, tenemos derechos, pero cuando Jesucristo te llama, le está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Te está diciendo, niégate a ti mismo. ¿Hay alguien ahí? Niégate a ti mismo. Entonces él dice, quítate de delante de mí, Satanás. Se enoja el Señor, está con signo de exclamación ahí, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Si hay algo que en nuestra mente, en nuestro corazón, como iglesia, tenemos que tener claro que el enemigo va a venir a hablarnos y nuestra mirada no va a estar en las cosas de Dios. No va a estar, mi mirada, mis pensamientos, mis sentimientos van a estar en lo terrenal, sin fe. Y cuando está en lo terrenal es sin fe. Y cuando viene sin fe es del diablo, es del pecado. Que Dios nos ayude. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay alguien que quiere seguir a Cristo, hay alguien que quiere estar con el Señor, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos quieren tomar esa cruz? Pero también quiero leerle en el otro evangelio donde sale también, donde Lucas 9 dice, verso 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Así fue. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Algunas veces, dice, cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Niéguese a sí mismo. Dígase usted mismo, me voy a negar a mí mismo. Mismo, yo le estoy predicando al mismo. Estamos hablando del mismo. Suena chistoso. Mire, esto es de tomar la cruz todos los días. No es algunas veces, es de todos los días. Hay que vencer todos los días. Todos los días me debo negar a mí mismo. Todos los días debo tener esa lucha, esa guerra. La guerra donde
el diablo o mi mente influye en mi mente y me hace pensar en las cosas terrenales solamente. Me hace poner mi mirada en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Y esa es la gran diferencia. Y esa es la guerra que tenemos a diario. Es la guerra que usted y yo tenemos a diario. Es lícito tener sueños, proyectos, está bien. Todo nos es lícito, mas no nos conviene todo. Hay cosas que tenemos que renunciar. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que no nos convienen. El sacrificio que usted hace de estar es un esfuerzo que está demandándole a usted responsabilidad, le está demandando a usted una disciplina, le está demandando a usted un devocional semanal. Lo es. Eso es negarse a usted mismo. Eso es negarse. En lo pequeño que hacemos es negarnos, pudiendo estar haciendo otra cosa, pudiendo estar viendo Netflix, pudiendo estar en las redes sociales, en otras cosas, algo que satisfaga los deseos de la carne. Pero usted se niega a eso, se está negando a usted mismo, está renunciando a eso y está buscando de las cosas de Dios. Aleluya. En eso pequeño usted se está negando a sí mismo. Por eso que cuesta tanto leer la Biblia, orar, nos cuesta tanto, porque el enemigo nos engaña y nos hace mirar las cosas terrenales. Y Jesús le dice, no estás mirando, Pedro, no miras las cosas de Dios. No estás mirando lo sobrenatural, no estás mirando el poder de Dios, no estás mirando a Dios mismo. O sea, cuando yo miro las cosas terrenales, estoy deshonrando a Dios. Porque me estoy autoinfligiendo mi compasión hacia mí mismo. Estoy afectando mis sentimientos. La compasión es el sentimiento de tristeza. Es que yo he trabajado toda la semana. Tengo derecho del día domingo a dormir hasta las 12. ¿Ah? Pero recuerde que más abajo dice, en el verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si yo me avergüenzo y ante esa vergüenza yo le busco la compasión de mí mismo y ando con sentimiento de tristeza, ando con autolástima. ¿Ha visto gente, hermanos, con autolástimas? Iglesia, si yo ando con eso, estoy poniendo mi mirada en lo terrenal, estoy poniendo mi mirada en mis capacidades, estoy poniendo mi mirada solamente en mi cuerpo. Mi cuerpo va a resistir orar, mi cuerpo va a resistir la lectura bíblica, mi cuerpo va a resistir el servicio al Señor. Por eso que Él le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a tantas cosas pequeñas que nos alejan de Dios diariamente. Y la cruz es diariamente. Diariamente yo tengo que negarme a mí mismo. ¿Cuántas veces he tenido que negarme a muchas cosas? He tenido que renunciar, he tenido que vencer esos deseos de la carne, porque hay que mirar las cosas de Dios. Y es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Pedro, pártate de aquí, Satanás. Cuando tengo esos pensamientos, usted y yo, cuando tengamos esos pensamientos, usted tiene que reprender esos pensamientos. En el nombre soberano de Jesús, te reprendo mal pensamiento, te reprendo mala idea, te reprendo ahora en el nombre de Jesús, porque si yo miro lo terrenal, estoy diciendo no puedo, no debo, no soy capaz. Eso es mirar lo terrenal, mirar mi capacidad. Mas si yo tengo a Cristo y estoy mirando las cosas de Dios, yo voy a decir todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo, voy a vencer, voy a ser ganador, voy a ser un conquistador, voy a ser un vencedor, voy a recibir los galardones que Dios tiene para mí, porque estoy mirando las cosas de Dios, me estoy negando a mí mismo. Niéguese a usted mismo, a su naturaleza incrédula. ¿Qué naturaleza la de nosotros? Incrédula. Tome esa cruz
y sígame, dice el Señor. Tome esa cruz todos los días. Que Dios nos ayude a tomar la cruz todos los días. Es necesario. En lo pequeño, en lo cotidiano, en el diario vivir, el estilo de vida que nosotros estamos llevando, usted y yo estamos llevando, como estamos caminando en el Señor, ese estilo de vida tiene que cambiar si no estoy haciendo las cosas correctas. En los pequeños detalles para Dios son grandes bendiciones. Y nosotros las perdemos por esos pequeños detalles. Los pequeños detalles del día a día, el del renunciar de día a día. ¿Qué te cuesta renunciar media hora, una hora para orar? ¿Quién te roba eso? Tu mirada en lo terrenal, el afán, el engaño de las riquezas. Lo dice la parábola de la semilla del sembrador. Esas cosas nos roban la mirada a lo sobrenatural, nos roban la mirada a dónde vamos a llegar. Nosotros vamos a la vida eterna, usted y yo vamos a la vida eterna. Muchas veces el pueblo de Dios confunde y empieza a discutir, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Déjeme decirle que la salvación no se pierde. Porque ¿qué entiende usted por salvación? ¿Qué entiendo yo por salvación? La salvación es la que el Señor nos dio, nos salvó de las garras de Satanás el diablo, nos salvó de la autoridad del diablo. Ya Él no tiene dominio, no tiene gobierno, nos sacó de delito, de pecado, nos sacó del vicio, nos sacó de ahí. Ya nosotros no vamos a volver ahí porque Él ya no tiene autoridad sobre nosotros. Eso es una salvación, te salvó. Pero entrar al reino de los cielos es otra cosa. Entrar al reino de los cielos, escúchelo bien, para que usted entre al reino de los cielos, usted tiene que defender su salvación. De usted depende que su salvación sea eterna o sea de corta duración. O solo sea una salvación terrenal. Mucha gente se ha ido al cementerio con esa salvación solo terrenal. El día del juicio no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no defendieron su salvación. Por eso es que el pueblo de Dios está muy confundido hoy en día. Pues no se confunda más. Aparte de usted a Satanás. Aparte de usted la mentalidad que no tiene fe. La mentalidad que no es capaz de negarse a sí mismo. Saque de usted la flojera. Saque de usted la pereza. Córralo en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad. Si ya Jesucristo lo salvó, usted tiene la autoridad. El diablo no tiene autoridad ninguna sobre su vida. Por eso que Jesucristo siempre se molestaba con los discípulos y cuando les gritaba y los retaba decía: hombres de poca fe, mujer de poca fe. Porque cuando comenzamos a pensar y el miedo nos invade, la duda nos invade, estamos poniendo la mirada en lo terrenal, no en lo sobrenatural, no en lo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos mirando al reino de Dios y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a tu vida y a mi vida. Si yo pongo la mirada en las cosas de la tierra, le estoy diciendo a Dios: no, me avergüenzo, no creo. Pero cuando Cristo venga, te va a pagar vergüenza por vergüenza. ¡Aló! Sigue creyéndole a tu mente, síguele creyendo a tu voz que te está hablando sin fe. Le estás creyendo a Satanás el diablo. Le pasó a Pedro. Le pasó a Pedro porque él vio lo malo, él no vio la resurrección. Él no escuchó la palabra que Jesús le está diciendo. Es necesario. Es necesario. Yo le estoy diciendo en esta hora, es necesario que renuncies a cosas. Es necesario para que puedas entrar al reino de los cielos, para que puedas tener una salvación eterna. ¡Aló! ¿Hay alguien ahí? Que Dios nos ayude a entender esto. Negarse a sí mismo significa que tengo que renunciar a mí mismo. Mi mismo quiere ser mismo. El mismo, yo quiero hacer tantas cosas, pero como he conocido a Cristo, como he conocido al Señor, ahora mis planes, mis deseos no son míos, le pertenecen al Señor.
le pertenecen a Él. Ahora Él tiene dominio de mi cuerpo, de mi alma, de mi mente, de mi conciencia, de mi inconsciencia, de todo mi ser. Él tiene dominio. Y voy a hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Lo que yo quiero son cosas terrenales. No sé si lo logra entender. Tengo que renunciar. El cuerpo en la mañana te dice, no te lavé los dientes. Ah, qué flojera, no quiero lavarme los dientes. Ah, qué flojera, tengo que bañarme. Estoy dando un ejemplo burdo, quizá. Pero usted se niega y dice, no, tengo que lavarme los dientes porque la disciplina, a mí me enseñaron de chiquitito que tenía que lavarme los dientes antes de comer o después de comer. Y ahí estamos, ¿cierto? Es una disciplina y usted obedece esa disciplina porque fuimos enseñados y tenemos esa estructura y no las vamos a dejar hasta que nos muramos. Porque es nuestra disciplina. Pero hay una voz de repente que viene y dice, pero qué tanto un día que no te la vi. Un día que no lo hagas. Un día entero no hagáis nada. Y cuando el hombre, el ser humano, un día que no se asee, comienza a oler mal. Comenzamos a oler mal. Por eso que Jesús dijo, toma tu cruz todos los días. Todos los días. Esto es todos los días. Disciplina. Dile al que tenga cerca ahí, disciplina. Disciplina. Disciplina de renuncia. Porque el cuerpo es perezoso, es flojo, no quiere hacer nada. Hay días que el cuerpo no quiere hacer nada. Pero soy yo el que tengo la autoridad sobre mi cuerpo, porque Cristo me la dio. Mi Señor Jesucristo me la dio. Se la dio a la iglesia, se la dio a Pedro. Por eso que mi mente debe pensar siempre en lo del reino, en lo espiritual. Me es necesario, es una palabra que Jesucristo la tenía clara. Él la tenía muy clara. Es necesario. Cuando el pensamiento sin fe viene a mi vida, yo tengo que decirle, no, es necesario. Es necesario que yo ore, es necesario que lea la Biblia, es necesario que me congregue, es necesario que adore a Dios, es necesario mi diezmo, es necesario mi ofrenda, es necesario que yo haga lo espiritual, es necesario todos los días tomar mi cruz y seguir al Señor, es necesario. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. ¿Hay alguien ahí? Es necesario. Por eso que moleste a alguien ahí y dígale, niégate a ti mismo, es necesario. Es necesario. Andamos soñolientos. Andamos hablándonos a nosotros mismos, pobrecito de mí, el derecho que yo tengo. Y yo digo, Señor, tengo derecho de tener buena mesa y de comer harto. Pero me tengo que negar a mí mismo, porque tengo que cuidar mi templo. Hay que cuidar el templo. ¿Por qué? Porque Dios ungió el cuerpo y Dios va a usar tu templo para bendición para otro. Entonces tienes que renunciar a muchas cosas. El cuerpo quiere azúcar, quiere bebida. Bebida tras bebida el cuerpo te pide. Y un día hace años atrás le dije, no, de hoy en adelante vas a tomar agua. Porque yo mando. No. Eso es renuncia. Eso es usar la autoridad. Cambio radical. ¡Pah! Ahora le dije a mi cuerpo, no vas a usar más azúcar. Vas a usar stevia. Claro, si mi hijo me regaló una stevia, dije yo ya, bueno, si el Señor la manda, es hora de cambiar. Pero unos dolores de cabeza terribles. Era porque estaba dejando el azúcar, porque el cuerpo se opone. El cuerpo se opone al cambio. Tu cuerpo, mi cuerpo, no quiere renunciar a lo natural. Imagínense, ahora mi cuerpo yo lo tengo que someter a oración. Tengo que someterlo que ore. Y antes no oraba, más de 30 años sin orar. Solo me acostaba y echaba la cabeza en la almohada y decía, Padre nuestro que estás en el cielo, en tu nombre, amén. Era todo lo que hacía, el sacrificio era. Y hoy en día hay hijos de Dios que hacen lo mismo. No, hay que negarse a uno mismo.
Y yo siempre me acuerdo de una, no voy a decir el nombre, pero siempre me acuerdo que en esa serie, no sé qué lo que era, pero siempre se veía donde un hombre sometía a sus discípulos y les decía, sí se puede, sí hay fuerza, y los animaba y podían ser vencedores. Les exigía, y el reino de Dios a ti y a mí nos exige. ¿Y qué nos exige? Que te niegues a ti mismo. ¿Quieres llegar al trono del Rey de Reyes, del Señor de Señores? Yo quiero llegar y me voy a negar a mí mismo. Toma tu cruz y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Aló? ¿Quieres salvar tu vida, sí o no? Pero ¿cómo? Si acepté a Cristo ya soy salvo. La buena wincha. La buena wincha. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Por causa del Señor Jesús y del Evangelio la salvará. Aquel que comienza a hacer la palabra de Dios y obedece al Señor Jesús, obedece su palabra, la salvará. Ese la va a salvar. Ese la va a salvar. El que se apartó de los delitos, de los pecados, el que conoció al Evangelio, el que conoció al Señor Jesús, aceptó a Cristo y comenzó a obedecerlo, comenzó a cambiar su vida, comenzó a someterse, comenzó a someter su cuerpo, comenzó a hacer un devocional diario. Esa persona se salvará. Porque todo el que quiera salvar su vida, mire, cuando uno como persona piensa como Pedro, piensa como este ejemplo que está hablando aquí, piensa por las cosas terrenales, dice que quiera salvar su vida. ¿Cuál es su vida? Su vida natural. Ejemplo, yo soy técnico agrícola y sembraba y tenía claveles y tenía invernadero. Esa era mi vida. Esa era mi vida natural. Pero de ahí Dios me llama. De ahí Dios me rescata y me saca. Y tuve que entender que tenía que dejar eso, que eran mis sueños, mis proyectos. ¿Para qué? Para tomar los proyectos y sueños del Señor, que son salvar almas. Tú fuiste llamado para salvar almas. Tú fuiste llamado para salvar almas, para inyectarle fe a otros. Aleluya. Por eso que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y yo perdí esa vida, la perdí. Nunca más coseché claveles. Tuve 11 años cosechando, 11 años trabajando en eso. Pero Dios me llamó y me dijo, niégate a ti mismo. A ver de qué está hecho. Pero aquí yo le estoy diciendo, usted niéguese a usted mismo diariamente en las cosas pequeñas, en lo pequeño. Si hoy, mire, usted y yo somos verdaderos administradores del reino de Dios aquí en la tierra, y aquí se van a ver en este tiempo donde estamos en pandemia y estamos encuartelados, estamos encerrados, estamos en nuestros hogares, la gran mayoría. Iglesia, aquí se ve si soy verdadero administrador de mi vida. Si soy un buen administrador de mi cuerpo, si soy un buen administrador de mi tiempo. Porque cuando uno trabaja particular es diferente a cuando trabajas dependiente. Porque dependiente tú tienes un horario. Dependes de tu trabajo, dependes de otra persona, dependes de tu sueldo, de un contrato. Entonces tú tienes que cumplir disciplina. Te somete el contrato. Si no, al fin de mes hay descuento y te cortan la cola. ¿Qué es eso? Te descuentan. Hoy en día, como no está el templo abierto, como usted no se está congregando, ¿cómo estás administrando en tu casa? ¿Cómo estás administrando la oración? ¿Cómo estás administrando la lectura bíblica? ¿Cómo estás administrando tus finanzas en el reino? ¿Hay alguien ahí? Es aquí donde yo me tengo que ver y me tengo que chequearme. Yo estuve ahí, también trabajé apatronado, estuve trabajando 7 años apatronado, 7 años dependiente.
Pero llegó el momento que le creí a Dios y me fui al otro lado a ser independiente. Y es ahí donde se viene realmente la prueba. Porque tú tienes que tener disciplina, tú tienes que renunciar a ti mismo, porque el cuerpo te decía, total, ahora nadie te manda, duerme hasta la hora que queráis. ¿Hay alguien ahí? No tengo jefe. Pero déjame decirte que ahora tienes al Señor. Y el Señor te exige. Iglesia, por eso que Dios llama a hombres y a mujeres que se niegan a sí mismos. Que aprenden esto. Yo tuve que aprenderlo. Yo lo aprendí. Yo estuve trabajando 7 años. 7 años, imagínense, 7 años con patrón. Pero Dios te llama y yo le creo a Dios y me voy al lado de la independencia. Soy independiente, no tengo jefe. Aleluya. Soy dueño de mi tiempo. Pero déjame decirte que cuando eres independiente, tú tienes que trabajar más. Tú tienes que esforzarte más. Porque ahora depende de ti. Eres tu propio jefe. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Eres tu propio jefe. Y eso es lo que el Señor hizo. Nos entregó todo, nos dejó todo, nos dio todas las herramientas, nos entregó todo. Y a Él le da rabia que te haya dado todo y tú andes pensando, no puedo, no debo, o tal vez será, puede ser. No, este pastor está chamullando. Andamos con las dudas, con los miedos, con los temores a cuestas, cuando nosotros debemos llevar una sola cruz, que se llama fe. Fe en Cristo Jesús, fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos ayude a cada uno de los que está escuchando esta palabra, que está escuchando este audio, que Dios nos ayude a usted y a mí, que nos ayude a comprender, que nos ayude a entender que me debo negar a mí mismo, porque si yo me aferro a la vida que llevo, si yo me aferro al viejo hombre, a la vieja mujer, mi vida se va a perder. Pero si yo la pierdo por causa de Jesucristo, si yo la pierdo por causa del reino de Dios, si yo la pierdo por causa del Evangelio, entonces la salvaré. Entonces voy a entrar a la vida eterna. Entonces voy a ser bendecido. Que Dios nos ayude. Quiero irme con un último texto. Romanos, libro de Romanos 14:23. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Escúchelo. Y todo lo que no viene o todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso que el Señor reprende a Pedro. Por eso que el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Porque muchas veces nosotros conversamos más con Satanás que con Jesús mismo. Porque aquí yo le estoy hablando a la iglesia, a usted y a mí. Y esto nos pasa a todo, iglesia. No tan solo a usted, sino que a mí también nos pasa. A todos estamos expuestos. Es la guerra y la lucha de cada día. Pero ¿cómo la vencemos? Con fe. Con fe, negándonos a nosotros mismos. Pensando que Cristo viene. Cristo viene a buscar a su iglesia. Y viene a buscar a gente para pagarles por sus obras. Aleluya. Y todo lo que no viene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Grábese eso. En los detalles, en el día a día, en las pequeñas cosas, ¿le ponemos fe? Cuando queremos comer algo rico, a veces no tenemos fe y no lo compramos porque no tenemos fe. Es que me va a faltar, es que no me va a alcanzar. Y nos negamos porque no confiamos en Dios, porque no creemos, pensamos en lo natural, pensamos en lo lógico. Cuando yo me salí del trabajo también pensaba eso: ¿y qué voy a comer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer mensualmente? Y me vencí a mí mismo. Y le creí a la palabra: Dios me va a ayudar, Él me va a bendecir, Él me va a favorecer. Por eso que yo le animo en esta hora. Yo quiero animarlo en esta hora con esta palabra, que usted pueda negarse a diario. Hoy en día usted está en casa, no nos estamos congregando y gloria a Dios. Pero no es chip libre.
No son vacaciones. No son vacaciones espirituales. El diablo no se fue de vacaciones. El enemigo sigue atacando a la iglesia. Él no duerme y no deja dormir. Usted y yo no le podemos dar ventaja. No, iglesia, no le des ventaja. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos grandemente. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, yo puedo comprender y entender que cada día debo vencer, que me debo esforzar cada día para vencer, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de tus hijos, de tus hijas. Señor, perdona las faltas, las ofensas, perdona la indiferencia, perdona la duda, perdona los temores. Perdona, Señor, si el pueblo se ha sentido avergonzado. Perdóname si yo me he sentido avergonzado. Perdónanos, Señor. Padre, no queremos deshonrarte. No queremos negarte. Oh, líbranos, Señor, de esto. Líbranos, Señor, de negarte. Líbranos, Señor, de deshonrarte con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Líbranos, Señor. Padre, ayúdanos a vencer. Ayúdanos a negarnos a sí mismos. Ayúdanos a negarnos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en esta hora, Señor, para poder vencer lo cotidiano, lo pequeño de nuestra vida, Señor, que para usted es tan relevante. Señor, en esta hora yo oro por la iglesia. Yo oro por tu pueblo, Señor, para que quite este pensamiento que se cruzó por Pedro también, Señor. El de tener autolástima, Señor. Padre, quita la autolástima de la iglesia. Quita, Señor, la compasión hacia uno mismo, Señor. Quítalo, Señor, ahora, en el nombre soberano de Jesús. Déjame declararte a través de esta oración que si el Señor Jesús está contigo y tú has aceptado a Cristo, Él te ha empoderado de su Santo Espíritu. Si tú y yo tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, todo lo podemos, todo lo podemos. Háblate ahora, en esta hora, a ti mismo. Ahí es donde estás orando, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Háblate a ti mismo y reprende la autolástima y reprende la voz que te lleva a no avanzar, a quedarte siempre en el mismo lugar, a querer seguir siendo el mismo y no cambiar. Tienes que defender tu salvación. Tenemos que defender la salvación que el Señor nos ha dado. Tenemos que defender este camino que Él nos ha abierto. Y es el camino a la vida eterna, una salvación eterna. Aleluya. Tienes y tenemos que ser buenos administradores, excelentes administradores de la gracia del Rey de Reyes. En esta hora, Señor, yo me hablo a mí mismo y echo fuera la vergüenza, echo fuera el miedo, echo fuera el temor. Háblese a usted mismo, hermano, hermana. Echa fuera lo que te hace mal, echa fuera todo paradigma, echa fuera toda religiosidad, echa fuera toda incredulidad, echa fuera el orgullo, la soberbia, la altivez, echa fuera lo que te aparta de Dios, lo que te aparta de negarte a ti mismo y tomar la cruz del Señor y tomar lo sobrenatural y tomar la resurrección en tus manos. Aleluya. En esta hora, Señor, yo ministro a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. El que escuche este audio, Señor, sea grandemente bendecido, sea grandemente ministrado, sea, Señor, empoderado con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo declaro, Señor, sobre tu iglesia un nuevo tiempo,
un tiempo de restauración, un tiempo de edificación, un tiempo de negarse a sí mismo, un tiempo de creerle al Rey de Reyes, un tiempo de pensar en fe, un tiempo de hablar en fe, un tiempo de accionar en fe. En el nombre soberano de Jesús, declaro victoria sobre este pueblo. Declaro victoria sobre tus hijos, sobre tus hijas. En el nombre soberano de Jesús, en esta hora, Señor, reprendo lo malo, reprendo lo adverso, reprendo la hechicería, la brujería, reprendo todo espíritu inmundo, reprendo toda fuerza maligna. En el nombre de Jesús, reprendo, Señor, todo lo malo ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, eres libre, eres libre. Atesora esta palabra en tu corazón, hazla tuya, niégate a ti mismo y tendrás victoria y salvarás tu vida y la de tus hijos y la de tus generaciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.